Bueno, les cuento un poquito la idea de la clase de hoy. Eh, Esta clase la venimos haciendo hace un tiempo, es una idea de Judith, que a nuestro criterio es muy útil para todos ustedes, que tiene que ver con situaciones que nosotros hemos venido viendo durante los años que los complican, digamos, a la hora de hacer una realización de caso de uso, sobre todo en la parte dinámica. Son cosas como que vemos fallas frecuentes de cosas que evidentemente no se comprenden bien. Entonces, como que ahora hacemos un repaso exhaustivo de esos casos donde ustedes muchas veces se les olvidan cosas o no tienen en cuenta determinadas cosas, para aclarar bien cómo es, son cosas que se repiten y que nosotros entendemos que como consejitos a tener en cuenta para el momento que uno se sienta a hacer la realización, y qué cosas tener en cuenta para hacerlas exitosamente, ¿sí? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Mostrar, no vemos un caso uso entero, sino que vemos los pedacitos donde nosotros vemos que mayormente se olvidan cosas o se equivocan o fallan, digamos. Es como ese compendio de recomendaciones de cosas a tener en cuenta. Entonces hoy vamos a ver una parte, la clase que viene vamos a ver otro pedacito de estos consejos que son como muy importantes, y que antes, si no hubiéramos tenido esta clase de más, la metíamos todo medio apretado hoy, pero bueno, ahora que tenemos la posibilidad de tener una clase más, lo vamos a hacer con más tranquilidad. Entonces les comparto a continuación la pantalla para que vayan siguiendo la presentación. ¿La pueden ver, chicos? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Entonces vamos a minimizar acá. Bueno, una situación bien típica en las realizaciones, cuando hacemos una realización para algún escenario de un caso de uso, es aquella donde el objetivo de ese flujo es finalmente crear un objeto nuevo, ¿sí? ¿Se acuerdan nosotros justamente los ejemplos con los que vimos cómo se hacía una secuencia, una comunicación? Casualmente hacía eso, creaba un objeto nuevo. ¿Se acuerdan que cuando lo empezamos a ver yo les dije, ustedes lean bien el objetivo del caso de uso, porque es importante que cuando ustedes terminen el modelo, se fijen si cumplieron con el objetivo del caso de uso. Entonces, si el objetivo del caso de uso, ¿se acuerdan? En el caso del Festival de Folclore era crear un nuevo festival y sus días, entonces lo que yo espero que al finalizar esa ejecución se genere un nuevo objeto de tipo festival y todos los objetitos, digamos, de día de festival que están relacionados, ¿sí? Entonces yo lo que estaba esperando, para darme cuenta que ese modelo que acabo de hacer está bien, es que en algún lado tengo un new a un objeto nuevo, ¿sí? Esa es una validación que yo les decía, bueno, ustedes fíjense, porque si ustedes hacen todos los pasitos, todos los mensajitos, pero al final el new no está, lo más importante, o sea, no se cumple el objetivo. Entonces, ¿cuántos puntos le vamos a bajar? Muchos. ¿Sí? Entonces, bueno, este caso donde, que es típico de los casos de uso de tipo registrar algo, generar algo, nos va a pasar que se va a crear un objeto nuevo. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando nosotros modelamos la creación de un objeto, de un nuevo objeto? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es verificar la estructura del objeto que queremos crear. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no empezamos a hacer las realizaciones de caso de uso con la dinámica, ¿sí? Nosotros, antes de ponernos a hacer la dinámica, de seguir los mensajitos que elaboramos a partir de leer el paso a paso del caso de uso, antes de eso, yo tengo que tener una estructura de clases que le dé soporte a ese caso de uso y en general el enunciado. Obviamente que nosotros a instancias del parcial no le pedimos que hagan todo el diagrama de clase del enunciado, pero sí
por lo menos cómo están relacionadas, de acuerdo al enunciado que tenemos, las clases, y cuáles son las que respeten las reglas de negocio que menciona el enunciado, que reflejen el dominio correctamente, y recién cuando tenemos más o menos un esbozo de esa estructura, recién ahí empezamos a armar una dinámica, ¿sí? Si ustedes lo hacen al revés, o sea, si ustedes intentan descubrir las clases a partir de seguir el paso a paso del el caso de uso, se van a equivocar, ¿sí? ¿Por qué? Y porque si ustedes van, digamos, generando los objetos en la medida que les van apareciendo el caso de uso es una forma de usar el sistema, ¿no es cierto? Se mandan esos mensajes para obtener el resultado de ese caso de uso, pero la estructura en general la pensamos de acuerdo al dominio que tenemos, lo tenemos que pensar de antes, al tipo de relaciones naturales que se nos ocurren antes. Entonces, cuando ustedes se sientan a hacer esta dinámica, ya tienen que tener una estructura más o menos pensada, ¿sí? En este caso vamos a usar, en este primer ejemplo, ¿se acuerdan la solicitud de requerimientos? Esta que nosotros analizamos cuando hicimos nuestra máquina de estados. Cuando nosotros trabajamos en la segunda clase de máquina de estados, ¿sí? Que teníamos estados compuestos, ¿no? La primera clase de máquina de estados creo que la trabajamos con la pizzería, y la segunda clase de máquina de estados la trabajamos con una fábrica de software que recibía solicitudes de requerimiento por parte de sus clientes para corregir errores que el cliente encontraba, o para cuando el cliente quería solicitar un nuevo desarrollo para incrementar alguna funcionalidad que el sistema no tenía, o cuando alguien que conocía los productos de la empresa decía, bueno, a mí me gustaría que ustedes hagan un producto así, ¿sí? O cuando nos sugerían que el mismo producto les hubiera gustado tenerlo mobile, ¿no es cierto? Bueno, todas esas solicitudes se podían hacer a través de este sistemita, donde un cliente se logueaba y generaba una solicitud de requerimiento. Analicemos un poquito, cuando un cliente crea una solicitud de requerimiento, cómo es la estructura de esa solicitud, de ese objeto de tipo solicitud de requerimiento que yo tengo que crear, ¿sí? Fíjense que la solicitud de requerimiento tiene atributos propios por valor, donde se le ingresa un valor a cada uno de estos atributos, y además tiene atributos por referencia, ¿sí? Son estos que están acá. Todos son atributos de la solicitud de requerimiento, algunos por valor y otros por referencia, ¿sí? Entonces, los atributos por valor que vemos que tiene la solicitud son una descripción. En esta descripción, el cliente describe cuál es el problema que tiene, si es que es un error, por ejemplo, ¿sí? O describe qué es lo que quiere. La fecha de creación también esta es una transacción, la solicitud de requerimiento, es normal que tengamos una fecha de creación de la transacción, y la toma la solicitud del sistema en el momento en que se crea. El número de la solicitud de requerimiento también es un dato que se lo da, es un número que se genera automáticamente cuando se va a generar una nueva instancia de solicitud de requerimiento, donde el sistema me asigna un número que identifique unívocamente a esa solicitud de requerimiento. Y por otro lado, hay una serie de datos que son atributos de esta solicitud, pero que son por referencia, es decir, no son parte y no son valores que maneja la solicitud, sino que son punteros que apuntan a determinados objetos que describen algunos aspectos de la solicitud. Como por ejemplo, ¿a qué producto de software podemos vincular esta solicitud? Por ejemplo, si el cliente está informando un error que encontró, tiene que indicarnos de qué producto es el error, ¿sí? Entonces, estos productos, digamos, están configurados en el sistema, hay una lista de productos,
Y el cliente, cuando carga su solicitud de requerimiento, selecciona alguno de los productos que tienen que ver con lo que él está reportando. ¿Sí? Profe, Fíjense, usted sí, ahí se refiere como si producto S de solicitud SW fuera el a ver, tuviera, programita en el que yo le encontré el claro, error. pero o sea, Producto. nosotros el año pasado esto lo veíamos como que la solicitud de requerimiento es de un producto y producto entre paréntesis vacío porque hace referencia a otra clase y acá lo ponemos con la línea del puntero. Ah, vos decís como ustedes El año ponían... pasado, cuando teníamos así, en vez Ujú, de colocarle el nombre a la flechita indicando que es como un atributo que tiene atributos propios como una clase, sí. lo poníamos adentro y ahora lo ponemos afuera, una clase Ah, separada. es otra anotación, ¿sí? Es lo mismo, lo que pasa es que nosotros les explicamos que hacemos esta anotación de poner, en vez de poner qué dice el compañero, nosotros en ASI el año pasado a estos atributos referenciales lo que hacíamos poníamos este producto SW, en vez de ponerlo acá encima de la flechita que me relaciona con la clase, producto SW, yo ponía acá adentro, acá abajo, ponía producto SB dos puntos, producto SW, ¿cierto? Claro, Claro, entonces lo que yo estaba diciendo es que este atributo era un atributo del tipo producto de software, ¿sí? Que era un atributo referencial, que en vez de tener un valor, eso me indicaba que tenía en realidad una dirección de memoria a donde yo iba a encontrar el objeto al cual estaba apuntando eh, ese campito, digamos, que yo tenía acá, ¿sí? claro, esos Nosotros serían los este atributos año, por referencia, claro, esto los que es hacen referencia exactamente a lo otra clase. mismo, Claro, exactamente. Nada más que nosotros en vez de ponerlo acá, los ponemos sobre la flecha que nos sí, sí. relaciona con la clase, por una razón, les explicamos, para que no nos quedaran esas clases largas, ¿no? No, Porque sí si me yo, acuerdo. entonces Era es lo mismo, exactamente, perfecto. ¿sí? Bueno, entonces ustedes van a tener clases que tienen los dos tipos de atributos. Entonces decíamos, por un lado tenemos el producto de software, por otro lado tenemos el tipo de solicitud. Supongamos que nuestra empresa maneja tres tipos de solicitudes. Una solicitud de tipo error, cuando el cliente viene y se queja por un error que tiene algún sistemita que le vendimos. Cuando el cliente reclama una nueva funcionalidad, ¿sí? Y el otro tipo sería cuando queremos hacer algún cambio tecnológico, algún cambio de adaptación de tecnología, porque le estamos pidiendo el mismo producto, pero que funcione mobile o que para otro sistema operativo distinto a los que teníamos, qué sé yo, ese tipo de cosas. Y por otro lado, la solicitud, vieron que tiene estados, ¿sí? Un estado actual y además, en este caso también apunta al estado anterior. ¿Se acuerdan que teníamos una máquina de estados que le hicimos a la solicitud de requerimientos y que la solicitud iba, digamos, transicionando entre distintos estados durante todo su ciclo de vida y que también le generábamos un puntero para el estado anterior porque había una posibilidad de un estado de suspensión que tenía que saber a qué estado volver una vez que se terminaba la suspensión. ¿Se acuerdan de todo eso? Entonces acá tenemos, de atributos por referencia tenemos un atributo que me tiene que indicar el producto, otro atributo que me tiene que indicar el tipo, y dos atributos, uno que me indique el estado actual y otro atributo referencial que me apunte a su estado anterior. Pregunto, si yo creo una nueva solicitud de requerimiento, ¿se acuerdan ustedes cuál era el estado actual en el momento de crearla y cuál era el estado anterior en el momento de crearla? Era para que responda alguien. Ahí en el chat, profe, le están respondiendo. Ah, lo que pasa es que si yo abro el chat, no Si quieres veo. se lo leo, profe. ¿Vale? PTE Pendiente decía de Alan. análisis, pendiente de análisis. Perfecto.
es cierto. ¿Se acuerdan que el primer estado, el estado inicial, cuando creamos la solicitud, era pendiente de análisis? ¿Se acuerdan qué quería decir que esté pendiente de análisis? Decíamos, cuando el cliente la crea, queda como en una bandejita pendiente de análisis, se queda ahí hasta que puede venir algún analista y decir si efectivamente era una solicitud viable, si era un error del producto, o era, por ahí a veces era un error de infraestructura y el cliente creía que era un error del producto, ¿sí? Había alguien que las agarraba a esas solicitudes que en ese estado pendiente de análisis para ver de qué se trataba la solicitud. Y cuando la creo, ¿cuál sería el estado anterior? Sería nulo. Exactamente, no tiene estado anterior, ¿sí? Porque el estado actual es el primer estado, es el estado inicial. Entonces, como ven ustedes acá, en el estado anterior, tengo una multiplicidad 0 a 1, porque esa es la manera de poder implementar un primer estado null, primer estado anterior null, ¿sí? Después, una vez que ya transiciona al próximo estado, de ahí siempre va a tener un estado anterior, pero la primera vez no lo tiene, por eso es la multiplicidad 0 a 1, ¿sí? Lo mismo acá, fíjense, en la multiplicidad a producto de software es 0,1, porque supónganse que alguien quiere cargar un producto que no existe, un producto nuevo, le da una idea diciéndole, miren, a mí me haría falta tener que ustedes hagan algún sistema que haga tal y tal cosa, y bueno, no va a referenciar, no tiene que ver eso con ningún producto existente, si es un producto nuevo, entonces por eso tengo la posibilidad de tener esta multiplicidad 0 y que esta referencia sea nula, ¿está bien? Que no tenga nada, esté vacía. Mientras que, por ejemplo, el tipo no puede ser null, siempre cualquier solicitud va a tener que estar tipificada, ¿sí? Tiene que ser o de error, o de nuevo producto, o de adaptación tecnológica, el nombre que le quieren poner. Entonces, repasemos, ¿sí? Cuando analizamos esto, decimos, bueno, cuando yo necesite crear este objeto, todos estos datos los tengo que tener. Tengo que tener la solicitud, toda la descripción que entró el cliente, tengo que conocer la fecha de creación, tengo que saber cuál es el número que le va a asignar el sistema, tengo que haberle pedido al cliente que seleccione el producto del que se trata la solicitud, tengo que pedirle al cliente que me tipifique la solicitud, cuál de los 3 tipos es, y le tengo que asignar, de acuerdo a cómo tengo definido yo el ciclo de vida, el estado correspondiente, ¿sí? El sistema sabe que el estado, en el caso de la creación, tiene un estado inicial, y tiene que asignarle, conocer el puntero de ese estado inicial y asignárselo, ¿sí? Bueno, veamos un poquito entonces cómo hacemos eso en la dinámica. No me está llevando la cuenta. Bueno, respecto a cómo leer este ejemplito de dinámica, les voy a decir que lo primero es que es una dinámica simplificada. ¿Eso qué quiere decir? Es que no es un caso de uso completo, sino que hemos agarrado pedacitos que nos sirven al efecto de lo que estamos viendo, y estamos viendo como una cosa que no es un flujo completo de un escenario, ¿sí? Y lo otro es que estamos usando una numeración que no usamos normalmente, que esta es una numeración jerárquica, para distinguir las distintas cosas que estamos buscando, ¿sí? Para que les quede claro que una seguidilla de pasos que arrancan con 1 tienen que ver con el mismo tipo de datos, o están vinculados al mismo atributo que estamos trabajando, para que nos quede claro la diferencia, ¿sí? Nosotros normalmente no usamos este tipo de numeración jerárquica, usamos la numeración secuencial común, ¿sí? Pero bueno, acá para que ustedes lo vean claramente, la hemos hecho de esa manera. Entonces, veamos lo primero que hacemos. Fíjense, arrancamos acá del medio, ¿no? Donde el gestor le pide a la pantalla que habilite
un lugar, una caja de texto donde el cliente, que es el usuario, el actor, pueda cargar la descripción esta que necesitamos, ¿no es cierto? Que era lo que entra, que es parte del atributo por valor, que vimos que esta descripción la tiene que ingresar el usuario, ¿sí? Entonces esto es lo que pedimos acá en este primer paso. Entonces el cliente, el actor, toma los datos de la solicitud de requerimiento, es decir, escribe algo en esa descripción, la pantalla le pasa esos datos al gestor, y el gestor tiene un atributo que le permite guardar esa descripción, ¿sí? Lo segundo que vamos a hacer es, necesitamos que el cliente, el actor, seleccione uno de los 3 tipos que dijimos que maneja la empresa, ¿sí? Para diferenciar la solicitud de requerimiento. Pero para que el cliente pueda seleccionar, primero le tengo que pedir a mi sistema que busque los tipos de solicitud y los muestre. ¿Cómo se hace eso? Tenemos acá un método en el gestor que es el que invoca a el método iterativo que le pide los datos del nombre a los tipos de solicitud de requerimiento, ¿sí? Entonces, acá tenemos este getNombre que le da al gestor todos los tipos de solicitud de requerimiento, ¿sí? Trae el nombre, pero también trae el puntero, porque cuando nosotros seleccionemos después el tipo de solicitud de requerimiento y el gestor lo guarde, lo que nosotros realmente necesitamos es el puntero, ¿sí? Entonces cada vez que nosotros hacemos estos getNombre, implícitamente estamos guardando también el valor del puntero, la dirección de memoria donde vamos a encontrar el tipo de solicitud de requerimiento seleccionado, ¿sí? ¿Qué es lo que hace acá? Entonces primero obtiene todos los nombres para que se puedan mostrar por pantalla. El gestor solicita que los muestra y solicita que el actor seleccione. Esto mira y selecciona una de las opciones, y la pantalla, una vez que el cliente seleccionó, le pasa esa selección al gestor. Y el gestor tiene un atributo donde va a guardar el tipo de solicitud de requerimiento seleccionado, ¿sí? Va a guardar el puntero ese que necesita para después nosotros poder hacer esta referencia, ¿sí? Cuando generemos la nueva solicitud, tengamos ese puntero para poder hacer esta referencia al tipo de solicitud de requerimiento. Eso sería lo lilita, sería el tipo de solicitud de requerimiento. Después viene el verde, lo mismo, sería la misma mecánica para los productos de software, ¿sí? Entonces viene y dice, bueno, mostrame todos los productos de software para que el cliente pueda elegir a cuál, la solicitud esta que está cargando, a cuál de todos esos productos se refiere. De la misma manera, fíjense, acá el gestor tiene un método que invoca a este getNombre iterativo, que va y le pide los nombres a todos los objetos de tipo producto de software, los muestra y pide la selección, y acá el cliente selecciona uno de los productos. La pantalla se la pasa al gestor y el gestor guarda ese puntero para el momento de la creación de la nueva solicitud. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí. Lo otro, ¿se acuerdan que necesitábamos determinar? Era el estado, buscar el estado que hay que asignarle, ¿sí? Eso no lo elige el actor, sino que es parte de la lógica del caso de uso, es decir, la creación le ubica el estado actual, este atributo referencial, en el estado pendiente de análisis, como dijo muy bien el compañero que lo escribió en el chat, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que hacer es que mi sistema busque y encuentre el puntero de ese estado pendiente de análisis para poder luego
mandárselo cuando creemos la nueva solicitud. Y eso lo hace este buscar estados para asignar, es este. ¿Dónde está? Acá, el azulcito, ¿sí? Entonces agarra y este buscar estados para asignar también es un método que invoca a este método iterativo, que es un método que compara este string pendiente de análisis con el nombre de los estados, ¿sí? Y va, si vos sos pendiente de análisis, vos sos pendiente de análisis, vos sos, hasta que le devuelve true. Hay uno de estos que se llama pendiente de análisis, y el gestor en un atributo guarda ese punterito, porque también lo va a necesitar para crear la nueva solicitud. ¿Qué más necesitábamos? ¿Se acuerdan qué más necesitábamos? Necesitábamos la fecha de creación y el numerito que le vamos a asignar, ¿sí? La fecha de creación es un método del gestor donde obtener fecha y hora actual, ¿sí? Y ¿qué les parece? ¿Cómo vamos a hacer para saber cuál es el número de solicitud que tenemos que asignar a la nueva solicitud que vamos a crear? Se fija en la última y le suma 1. Exactamente, agarras, recorre todas las solicitudes, busca la que tiene el número más grande, y sabemos que a ese le tiene que sumar 1. Eso es lo que hace este método 6, ¿sí? También es un método del gestor que invoca un iterador que lo que hace es fijarse en todas las solicitudes que ya hay para encontrar el mayor número, ¿sí? Cuando lo encuentra, lo guarda, y sabemos que sumándole 1 podemos asignarle ese numerito a la nueva. Y finalmente, el 7 es el que crea esa solicitud de requerimiento. ¿Cómo hace? Bueno, el crear solicitud de requerimiento invoca al método estático de la clase, el new, para generar una nueva solicitud. Y le manda por parámetro todos los datos que estuvimos guardando en los atributos del gestor. La descripción, el tipo, el puntero del tipo de solicitud de requerimiento, el puntero al producto que eligió, el puntero al estado pendiente de análisis, y la fecha y hora actual, y el numerito más 1, el numerito que encontró más grande acá, más 1. Con todo eso lo manda por parámetro al new, y se genera la nueva solicitud de requerimiento. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Entonces, ¿qué vimos? Cuando necesitamos que el actor seleccione alguna información que es parte de un atributo por referencia de lo que tiene que crear, no nos olvidemos de que el gestor tiene que mandar a buscar esos objetos para poder mostrarlos, y es la única manera que el actor puede seleccionar algo, ¿sí? Porque a veces nos pasa que hemos corregido donde de la nada el actor selecciona, va a decir, ¿y qué es lo que está mirando si no buscamos nada? ¿Sí? Entonces no hay que olvidarse que primero hay que ir a buscar. Antes le llamábamos a esto, vamos a buscar la información para llenar los combos y que el actor seleccione, ¿sí? Entonces, siempre que el actor selecciona algo es porque antes fuimos, buscamos todos los datos, iteramos, buscamos todos los datos que necesitamos, los trajimos de vuelta y finalmente el actor selecciona. A veces buscamos algún objeto con un criterio, como por ejemplo era el estado. Vieron que el estado no nos daba lo mismo como en los otros casos, que levantábamos todos los tipos, todos los productos. En el caso del estado necesitamos un estado en particular que coincidiera el nombre del estado con el string que le estábamos pasando por parámetro, que era el pendiente de análisis. Normalmente cuando vamos a generar un objeto de tipo transacción, necesitamos tener la fecha actual, o sea que también es un método del gestor obtener la fecha actual. Obtener el último número para asignar el siguiente, bueno, cuando necesitamos que el caso de uso me genere un autonumérico, o sea, el sistema inventa una numeración, normalmente la regla para esa numeración es ir, buscar todos los números que creó antes,
el mayor y sumarle 1 para el nuevo número. Y luego creamos el objeto cuando ya tenemos todos estos datos anteriores propios o por referencia, es decir, seleccionamos y tenemos el puntero para poder asignárselos al nuevo objeto. ¿Sí? Bueno, Profe, ¿estamos bien? Sí, diga. ¿puedo volver para atrás? El búsqueda de un objeto con un criterio, eso lo hace siempre, que sería, por ejemplo, gestor busca es pendiente para análisis en estado, eso lo hace siempre el sistema, ¿no es cierto? Sí, a veces te pide que el criterio lo selecciones vos. En este caso, nosotros sabemos que es pendiente de análisis. El filtro lo sabemos nosotros porque es el primer estado, digamos, y conocemos, digamos, y el sistema sabe cuál es el primer estado que tiene que asignar. Pero muchas veces van a ver que el criterio para seleccionar algo lo elige, le tenemos que mostrar toda la lista, el actor elige el criterio y después con ese criterio buscamos, ¿sí? Y hay algo que no me acuerdo, es por qué tenían las clases colores diferentes, eso, algo ya me lo dijeron, pero me lo olvidé. ¿Cómo No, que era? en la secuencia, acá porque para que sean diferentes, estas son las clases de fabricación pura, están celestitas, las clases rojas son todas clases de entidad, y Ahí la va, clase claro, verdecita es nueva, pero esto listo. es para este caso en Sí, particular. sí, sí. Lo que sí hacemos nosotros en la secuencia, como tenemos un montón de clases arriba, vieron unas al ladito de las otras, lo que hacemos es las clases que representan muchos objetos, las pintamos de colorcito para mostrar, porque después al lado ponemos la misma clase con el mismo nombre, pero estamos representando un objeto en particular. Entonces, para que no se confunda y rápidamente veamos cuáles todos son todos, o un conjunto de los objetos, y un objeto solo, distintos, digamos, para que rápidamente nos demos cuenta cuál es cuál y no nos perdamos en la secuencia, normalmente coloreamos la clase que representa muchos objetos, ¿sí? Ya van a ver si tenemos acá en alguna secuencia, muchas veces lo modelamos de esa manera, entonces cuando uno mira, vieron que a veces tenemos 10 objetos así, entonces los que están pintaditos ya sabemos que son muchos. Entonces normalmente los ciclos y las iteraciones las tenemos contra esos objetos que representan mucho, ¿sí? Bueno, Bueno, gracias. vamos con lo que sigue. ¿Estamos bien hasta acá, chicos? ¿Les parece que les sirve este Sí, repaso profe. así? Bueno. Sí, sí. Otra cosa que nos suele pasar es que en vez de crear un solo objeto, creamos varios objetos, es decir, creamos objetos de distintas clases. El caso que más hemos visto varias veces era este caso con el Festival de Folclore, donde creamos el festival y sus días. ¿Se acuerdan que lo vimos varias veces a este? Y que el objetivo del caso era generar una instancia de festival y todos sus días. Dijimos, si era Cosquín, eran las 9 noches de Cosquín, teníamos 9 días de festival y un festival. Esto es lo que creábamos con ese casito de uso. Analicemos un poquito cómo es la estructura de esto que tenemos que crear, veamos cuáles son los datos que necesitaríamos buscar y levantar para poder crear exitosamente el festival y sus días, ¿sí? Lo primero que tenemos que ver, que rápidamente nos damos cuenta, es que es una estructura todo-parte, ¿sí? Donde el festival es el todo y los días son sus partes, ¿sí? Que por patrón creador sabemos que naturalmente lo que vamos a hacer es que vamos a tener un gestor que nos va a crear el festival, y el festival le vamos a asignar la responsabilidad de crear sus días, ¿sí? Vemos también que acá hay una relación de agregación entre el día de festival y las actuaciones, pero que las actuaciones, la multiplicidad del día de festival con las actuaciones es 0 a muchas, es decir, que yo puedo crear un día sin tener definida la actuación para ese día o las actuaciones. Sin embargo, fíjense que no puedo crear un festival si al menos no creo por lo menos uno de los días, ¿sí? No me va a dejar crear el festival sin crear alguno de los días, porque la relación acá es 1 a muchos. En cambio acá,
si bien esta también es una relación de agregación, las actuaciones para cada día de festival las puedo diferir. No es necesario que en el momento de la creación de esto yo cree también esto, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el escenario con el que nosotros trabajamos? Simplemente creaba el festival y sus días y no creaba las actuaciones de ese festival. Lo mismo pasa con el precio de la entrada. Fíjense que la relación entre día festival y precio de entrada tiene dos relaciones. Una de conocimiento, donde el día del festival conoce sus precios, pero la multiplicidad de nuevo es 0 a muchas, es decir, no necesariamente de entrada tengo que definir el precio cuando yo creo el día, ¿sí? Sino más vale el precio de la entrada se va a definir cuando yo concrete, firme los contratos con las actuaciones y vea si tengo una artista importante, conocido, que la gente va a pagar un precio más alto que otra noche que tengo por ahí actuaciones de artistas que no son tan conocidos. Entonces, esta también no es una referencia que yo la tengo que tener al momento de la creación del día, ¿sí? Que de hecho el escenario con el que nosotros trabajamos no decía nada de registrar el precio. Y otra relación que tenemos acá es del precio conoce a su día de festival, pero esta relación no nos interesa porque tiene sentido cuando yo creo el precio de la entrada, y no sería la situación. Lo que estamos creando ahora es el festival y sus días. Y lo mismo pasa con la disponibilidad, es decir, todas las referencias que yo tengo para el día de festival tienen una multiplicidad de 0 a muchas. Entonces no me condiciona la creación del día que yo necesite sí o sí tener vinculado ni la disponibilidad, ni el precio, ni las actuaciones, ¿sí? Entonces, tranquilamente puedo crear los datos mandatorios para crear estos objetos, son el festival y los días, nada más, ¿sí? Revisemos un poquito cuáles son los atributos por valor que tengo que entrar o que tengo que buscar, o le tengo que pedir al usuario que me defina para poder crear un festival. Tenemos el año de la edición del festival, el descuento, un porcentaje de descuento por venta anticipada, cuando le vendo las entradas antes, cuánto le puedo descontar, la fecha en que inicia el festival. Fíjense que esta no es una fecha que yo obtengo del sistema, sino que es la fecha de inicio del evento, digamos, del festival. Un nombre para ese festival, el porcentaje de devolución por anulación, ¿sí? Cuánto estoy dispuesto a devolver cuando alguien anula una venta, una entrada adquirida, y si el festival está vigente o no, ¿sí? En cuanto a los días, los datos que me exige es, si está completa, me imagino yo que se refiere a si tiene todas las actuaciones que debe tener, que es un dato que lo voy a saber cuando yo registre todas las actuaciones, la fecha de ese día, la fecha del límite para anulación de entrada, ¿sí? Esta fecha establece a partir de cuando ya la persona, si después de esta fecha quiere devolver la entrada, no puede, es decir, pierde todo el monto del dinero. La fecha de la venta, vencimiento de la venta anticipada, después de determinada fecha ya no le hago más descuento, y la hora de la primera presentación, a qué hora arranca la noche, ¿sí? Todos esos datos son datos que le tengo que pedir al usuario que entre y sí, son todos se los solicito al usuario. Veamos un poquito cómo funciona esta dinámica. Entonces, en la dinámica, el gestor se encarga primero de obtener los atributos para crear el todo y las partes, ¿sí? Los atributos por valor. Inclusive hay algunas otras actividades que ahora vamos a ver bien cuáles son. Lo primero que hace este caso de uso es preguntar, digamos, cuando empezamos a pedir los datos del festival, los datos bien identificatorios del festival, como son el nombre, la fecha de inicio y el año de edición del festival.
En la pantalla le pasa esos datos al festival, y lo primero que hace el gestor de festival es validar que sea único, digamos, que yo no esté tratando de registrar de nuevo un festival que ya existe. Entonces, acá lo que hacemos es, con estos datos que acaba de ingresar el usuario como parámetro, hago una validación contra los festivales que ya existen en el sistema, y mando este método iterador preguntando, ¿existe un festival? Y cada festival compara contra sus propios datos, los datos que le estoy mandando por parámetros, que me pasaron acá, y digamos, el escenario que nosotros modelamos siempre era aquel donde no existía un festival con esos datos, ¿sí? Pero es otra cosa que podemos hacer, la validación de existencia, ¿sí? Contra datos existentes en el sistema a través de algún método de comparación que permita establecer si esa información ya está repetida. Una vez que verificamos que no existe el festival, le pedimos más datos, ¿sí? Entonces entra el porcentaje de descuento por venta anticipada, el porcentaje de devolución por anulación, y nada más. Con eso tomamos los datos del festival y empieza a pedir los datos día por día, ¿sí? ¿Qué datos me pide? Bueno, me pide la fecha del día, la hora en que arranca la presentación, la fecha límite de anulación y la fecha de vencimiento de la venta anticipada. Todos estos datos me lo pide por cada día, ¿sí? Se los pasamos al gestor, el gestor guarda acá, que trabaja con una matricita donde tiene guardado todos esos valores, y lo otro que hace es determinar que va a crear el festival nuevo con una vigencia que sea, ¿se acuerdan que teníamos un booleano que establecía si el festival estaba vigente o no? Lo que hace este método es decir, no, le vamos a agregar, se va a crear con ese atributo en false, ¿sí? Y por último, cuando crea el festival, crear festival invoca el método new de la clase festival y le pasa por parámetro todos los datos que acabamos de recabar, ¿sí? Todos los datos del festival y también todos los datos de los días. Todo eso le pasa en este new, ¿sí? Toda esa información. ¿Por qué? Porque le delega al festival la creación de sus días. Por lo tanto, necesita el gestor pasarle los datos para que el festival esté en condiciones de crear sus días, ¿sí? Y de esa manera, este método, crear día de festival, del festival, invoca el método iterativo new, que es el constructor de la clase de día de festival, y como tiene todos los datos para crearlo, los registra acá de esa manera. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces vamos con el siguiente caso. Veamos qué nos aportó esto de nuevo. Búsqueda de todos los objetos de una clase para pedir que el actor seleccione uno. En el último ejemplo, el actor ingresa todos los datos, no hay ninguna selección. Búsqueda de un objeto con un criterio. ¿Cuál es este caso en el ejemplito que acabamos de revisar recién? Puede ser de validar el festival. Exactamente. El filtro o el criterio es, fíjate si hay algún festival igual con estos exactos datos, ¿sí? Y en este caso no encontramos ninguno. Obtención de la fecha actual, esto no sucede porque no registramos nada con fecha actual, ¿sí? Obtención del último número, esto tampoco tiene que ver con el primer ejemplito. Creación de un objeto luego de tener todos los atributos propios, y creación de más de una clase.
acá este sería el caso donde creamos una estructura de tipo todo parte con el festival y sus días. Profe, ¿por qué ahí pone creación de una clase y no creación de un objeto? Cuando más, o sea, Porque a muchas partir, veces usamos, sí, o sea, a partir de la creación del festival, ¿creo la clase día de festival o creo un día de festival o varios? em, Porque yo entiendo que el punto de arriba es creación de un objeto, sería creación del objeto festival, ¿cierto? es- El de Violeta, este, el paso anterior. sí. Claro, ahí. Eso se refiere a crear el festival, ¿no es cierto? Y Ujú. abajo, creación de objetos de más de una clase. Ah, claro, sería. Además de En la del realidad, festival, las del día festival. claro, en realidad ahí es como que se superponen las dos Ujú. acciones, ¿no es cierto? Sí, Y siempre es se hace como está redactado esto, ¿no? siempre se hace en esta línea de pasos, o puede saltearse, o sea, digo, hacerse en otro orden. Y ustedes tienen que seguir el caso de uso, digamos. Van siguiendo de la manera en que están establecidos los pasos del caso de uso. Hay Bueno, una parte que el caso de uso no dice, que nosotros la hacemos por nuestra cuenta, y para eso tenemos los patrones que vimos, digamos, que son los que hacen que nosotros sepamos que primero creamos el todo, porque el todo después crea sus partes, ¿sí? sí, sí. ¿Mm? Bueno, vamos con el siguiente caso. Este caso es la creación, fíjense, la creación de objetos de más de una clase, pero no tenemos una estructura todo parte acá, ¿sí? Este sería el caso de la solicitud de requerimiento, pero que en lugar de que la solicitud apunte a el estado actual y el estado anterior, manejamos ese tema con una clase de tipo cambio de estado de solicitud de requerimiento, ¿sí? Que es otra forma de manejar cómo mantener el estado anterior, ¿cierto? Es otra manera, creando una clase intermedia que me pueda rastrear todos los estados por los que pasó la clase, incluida, digamos, el de suspensión, me puede mostrar la anterior o cualquier otro estado anterior que haya tenido la solicitud de requerimiento, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, lo que ustedes tienen que tener en claro cuando tienen este caso de cambio de estado, es que cada vez que la solicitud cambie el estado, desde que se crea hasta que se cancela o se cierra la solicitud, cada vez que hay un cambio de estado, ¿qué va a pasar? A ver si alguno me dice qué le parece que va a pasar cada vez que haya un cambio de estado. ¿Se va a crear un nuevo un objeto cambio de estado? Exactamente. Cada vez que hay un cambio de requerimiento, se crea un nuevo objeto de tipo cambio de estado, ¿sí? ¿Para qué? Para apuntar al nuevo estado, ¿sí? Entonces, cuando yo creo la solicitud, también creo un objeto de tipo cambio de estado porque es el primer estado. Entonces, es todo lo que la solicitud de requerimiento es todo muy parecido, como ya lo vimos, a excepción de esta parte del cambio de estado, donde en lugar de simplemente tener el puntero a pendiente de análisis, nosotros además en la creación tenemos que crear y pasarle al cambio de estado el puntero, ¿sí? Antes se lo pasábamos directamente a la solicitud porque la solicitud conocía directamente el estado, ahora lo hace a través del cambio de estado, entonces el puntero al estado pendiente de análisis hay que pasárselo al cambio de estado. Y además, fíjense que el cambio de estado necesita un dato que antes no teníamos, que era el de la persona que hizo el cambio de estado, el responsable de haber registrado el cambio de estado, ¿sí? Entonces veamos un poquito eh, cómo, se, cómo se hace eso en la dinámica.
Hay muchas partes que ya que las vamos a ir, las acabamos de ver, entonces no les va a resultar para nada complicado, pero lo vamos a repasar. Entonces lo primero que hacemos, de nuevo, trabajamos con una vista simplificada, ¿sí? No tenemos todo el caso de uso entero, ¿sí? Ahí alguien mandó un chat. Cambio de estado podría estar compuesto por varios objetos, ¿no? O sea, varios estados. ¿No querés preguntar con el micrófono? Porque la verdad que no entiendo bien a qué te referís, Walter. A ver si me aclaras un poquito bien cómo es la pregunta. Bueno, no entiendo bien a qué te refieres. ¿Qué quiere decir cambio de estado podría estar compuesta por varios objetos? O sea, la clase cambio de estados, digamos, durante la existencia de la solicitud de requerimientos, por cada cambio de estado yo voy a tener un objeto, ¿sí? Una clase con varios objetos, como es un historial. El cambio de estado, antes le llamábamos historial y después ustedes se confundían mucho, así que dejamos de llamar historial, pero es un historial. Cada vez que hay un cambio de estado, a la solicitud va a apuntar siempre a muchos cambios de estado, porque cada vez que cambie el estado se va a generar una nueva instancia de cambio de estado, ¿sí? Para reflejar el nuevo estado. Eso es lo que va a pasar. Pero la clase no está compuesta, digamos, la clase genera instancias de tipo cambio de estado, y sí, la solicitud va a estar relacionada con múltiples cambios de estado, por cada cambio de estado que haya sufrido va a tener una nueva instancia de cambio de estado. Bueno. Entonces, veamos el punto 1. En el punto 1, ¿qué sucede? En el punto 1, el gestor le dice a la pantalla, pedile los datos de la descripción. Entonces, el actor ingresa la descripción de la solicitud de requerimientos. Supongamos que encontró un error, está describiendo cuál es el error que encontró, ¿sí? La pantalla le pasa esos datos al gestor y este ciclo negro que está acá, ¿ven? Que tiene que ver con la descripción. Y el gestor guarda en un atributo la descripción que acaba de ingresar el actor para poder generar la nueva solicitud. Luego, toda la seguidilla del paso 2, digamos, tenemos que mostrarle al actor los tipos de solicitud de requerimiento para que seleccione una y decida cuál es el tipo de la solicitud que está ingresando él. Entonces, tenemos un método del gestor que invoca a este getNombre, que es un método iterativo que itera sobre todos los tipos, y obtiene los nombres para luego mostrárselos a la pantalla y pedirle al actor, bueno, estos son los tipos que hay, elegí uno. Entonces acá el actor elige uno, y la pantalla pasa esa selección al gestor. Y el gestor, en un atributo que tiene, guarda ese tipo seleccionado, el puntero del tipo seleccionado, para luego asignárselo a la nueva solicitud que crea. Y ya resolvimos el problema del tipo, que son estos bordeaux, ¿sí? Vamos luego con los verdes. ¿Qué hacemos? Con los verdes tenemos que buscar los productos. Entonces agarramos, levantamos todos los productos, se los mandamos a la pantalla le dice al cliente que seleccione alguno de los productos con los que está vinculada su solicitud, y esa selección se la pasa a la pantalla al gestor, y el gestor la guarda también ese puntero para saber de qué producto estamos hablando. Vamos al cuarto. El cuarto lo que tiene que hacer es buscar el estado que le va a asignar. Esta vez no se la asigna al estado directamente, no es una referencia de la solicitud, sino que va a ser una referencia del cambio de estado, ¿sí?
De todos modos necesitamos ese puntero del estado pendiente de análisis. Entonces lo que hace es buscar y busca entre todos los estados el estado que se llame pendiente de análisis. Una vez que lo encuentra, el gestor guarda ese punterito para también armar la nueva solicitud con eso. En el paso 5 obtenemos la fecha y la hora actual para justamente la vamos a necesitar para crear la fecha de creación de la solicitud y también para el cambio de estado. Luego, en el paso 6, obtenemos esto si es nuevo, es ver cómo obtenemos el usuario logueado. ¿Cómo hacemos eso? Nosotros necesitamos indicar quién es el responsable del cambio de estado, ¿sí? Para eso, el responsable lo identificamos como el usuario logueado en ese momento, ¿sí? ¿Cómo obtenemos a ese usuario? A través de la sesión activa. Cada vez que nosotros tenemos un gestor, el gestor siempre conoce a la sesión activa, a la sesión en la que se está ejecutando este caso de uso, ¿sí? En la que este gestor existe. Eso es algo que ustedes siempre pueden establecer, que el gestor conozca la sesión activa y le pregunte algo. ¿Sí? La sesión activa, acuérdense que la sesión es una clase de tipo transacción que se genera como parte de la solución. La sesión no es algo que nosotros lo identifiquemos en el dominio, porque en el dominio no tiene sentido, digamos, ¿sí? Tiene sentido cuando nosotros generamos la solución, y en el análisis surge esta clase, que es una clase de entidad, porque es una transacción que refleja cuándo inicia, cuándo termine, quién es el usuario dueño de la sesión, en la que se está ejecutando todos estos objetos, en la que existen todos estos objetos, ¿sí? Entonces, un método que el gestor le puede mandar a la sesión que está activa en ese momento es decirle, bueno, dame el puntero del usuario que te generó. Nosotros no tenemos acá, no se muestra la estructura de la sesión, pero si ustedes van a ver en otros ejercicios tenemos, la sesión normalmente conoce a los usuarios. Esos usuarios tienen un nombre y una contraseña, y muchas veces están vinculados a los empleados que trabajan en el dominio del sistema. Eso por si necesitan mostrar el nombre de la persona logueada, pero no es lo que se pide acá. Acá lo único que se pide es identificar la persona que está con nosotros, tener el puntero, el usuario responsable de la sesión me alcanza, que es lo que hacemos acá, ¿sí? La sesión conoce a algún usuario que es el dueño de esa sesión, y ese puntero es lo que le devolvemos al gestor y lo guardamos acá en algún atributo del gestor, porque lo vamos a necesitar para crear este objetito. Y por último, el 7, creamos la solicitud de requerimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Invocamos el new, que es el constructor de la solicitud de requerimiento, y creamos una nueva solicitud de requerimiento mandando por parámetro todo eso que juntamos acá en el gestor, incluido el usuario. ¿Por qué? Porque se le vamos a delegar a la solicitud generar su cambio de estado, ¿sí? La nueva solicitud es la que invoca el new del cambio de estado. Y los datos que nosotros necesitamos conocer para registrar un cambio de estado es el estado, que es el puntero ese que conseguimos del estado pendiente de análisis, la hora fecha de inicio, que es la hora actual, la hora fecha de fin queda null, porque todavía no terminó, todavía está en ese estado, y el punterito a el usuario que está activo en la sesión en ese momento. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. ¿Estamos bien con esto? Bueno, me alegro. Vamos con lo que sigue. Hacemos un repasito. Buscamos todos los objetos de una clase para pedir que el actor seleccione, como hicimos con el tipo de solicitud y con los productos. Obtener la fecha actual es algo que hace el gestor.
obtener del usuario de la sesión a través de la sesión activa, que es algo que hace el gestor. Creamos un objeto, luego que tenemos todos los atributos, creamos objetos de otra clase, como es en el caso estructura tipo parte, en este caso no es estructura tipo parte, sería este el caso, creación de objetos de más de una clase, cuando el objeto crea su cambio de estado, ¿sí? Sería este. Bueno, hay otras opciones que no son creación, ¿sí? Que son, por ejemplo, modificación de objetos existentes. Hay objetos que ya están y yo simplemente tengo que modificarlos. ¿Cómo hacemos eso, digamos? ¿Cómo modelamos en un modelo, una dinámica donde reflejemos la modificación de atributos propios de un objeto? Fíjense, el casito que vamos a analizar ahora es que tenemos un producto, ¿sí? El producto tiene un código, tiene un nombre y un precio, ¿sí? Esos serían los datos por valor. Y además tiene algunos datos por referencia, como son la marca del producto y el sector que se le asigna a un producto determinado, ¿sí? Fíjense que la marca es un dato obligatorio del producto, es decir, no puede haber un producto que no tenga una marca. Sin embargo, puede haber productos que no estén asignados a ningún sector o en algún momento se los asigna, ¿sí? Porque es 0 o 1. Entonces, fíjense, la estructura que tenemos es esta y dice, bueno, lo que vamos a hacer es modificar el precio a un producto cuyo código es 3D4F6789, ¿sí? Veamos cómo es una dinámica para hacer eso. Acá está. De nuevo tenemos una dinámica simplificada, ¿sí? Es un pedacito de dinámica donde están solamente los métodos que necesitamos ni siquiera tenemos todos los objetos. Aparte, que está lo que nos interesa ver a nosotros. Entonces, fíjense, el 1. El actor ingresa un código del producto al que le queremos cambiar el precio, ¿sí? La pantalla, una vez que tiene ese código, se lo pasa al gestor con este método, con este mensaje, tomar código producto, ¿sí? El gestor lo que hace es busca el producto que tiene ese código que acabamos de ingresar, ¿sí? Con este método que ya lo vimos, que ya sabemos cómo funciona, que es un método iterativo donde pasamos por parámetro el código que entró el actor y le pedimos a cada uno de los productos que recorre el gestor que le diga, che, este es tu código, o este es tu código, existe este producto, hasta que lo encuentra, ¿sí? Y una vez que lo encuentra, fíjense, lo modelamos aparte. ¿Por qué lo modelamos aparte? Porque este producto representa a todos los productos. Ven que tiene un asterisco. Mientras que este producto representa el producto seleccionado. Acá le pusimos azúcar, pero otras veces ustedes le ponen seleccionado o le ponen código 3D4F, no me acuerdo cómo era el número, porque exactamente es ese producto el que está modelado acá, ¿sí? Y lo que hacemos es obtener los datos de ese producto, ¿sí? Los datos, fíjense, de ese producto, ¿qué me va a dar el producto? Me da el código, que yo ya lo sé, que es este, el nombre del producto y el precio actual. Sin embargo, yo tengo que mostrar la marca también del producto, ¿sí? Porque no me dice nada, digamos. Comercialmente la marca es muy importante, entonces, pero la marca, para mostrar el string que describe el nombre de la marca, el producto no tiene, el producto lo único que tiene es el puntero, es una dirección de memoria,
Entonces tenemos que llegar hasta la marca, pedirle el nombre a la marca para que la marca me devuelva un string, y eso es lo que yo le puedo mandar a la pantalla para que me muestre, ¿sí? Entonces llegamos hasta la marca, le pedimos el nombre, y acá en el 1.5 el gestor le manda toda esa información a la pantalla. ¿Para qué? Para que el actor pueda ver el producto, el precio actual y todo eso, ¿sí? Y una vez que el actor ve todo eso, entonces dice, bueno, quiero que le cambies el precio a tanto, y le ingresa el nuevo precio. Entonces la pantalla le pasa ese nuevo precio al gestor con el método, con el mensaje tomar precio, y el gestor tiene que actualizar el precio del azúcar o del producto seleccionado, ¿sí? Entonces acá tenemos el gestor con un método actualizar precio, y invoca a un set precio, que es un método de seteo de producto, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen una modificación, tienen que sí o sí tener en algún lugar de la dinámica un set algo, ¿sí? ¿Por qué? Y porque están modificando el precio. Si no hay un set, no se cambia nada. ¿Se entendió eso, chicos? Profe, a mí no me queda claro el tema de azúcar dos puntos producto, o sea, porque es un producto de arriba, sería muchos productos diferentes, es la clase de todos los productos, ¿no es cierto? Exactamente, Ah, o sea, ahí tengo la bolsa de productos, yo una vez que tengo exactamente. eso, que tengo la equivalencia entre el código y el producto que está, o sea, uno de los productos que está ahí adentro, después tengo que ir a producto seleccionado, se grafica así porque Claro, vos yo lo hacía, necesitas obtener los datos del producto para poder mostrárselos al usuario, ¿no es cierto? De claro, de un acá producto, no podés hacer el get. ¿Por qué? Porque este todos, producto acá representa a todos. Y claro, siempre tenés que mandar con asterisco. Y vos en realidad lo que querés mostrar es el producto con ese código nada más, ¿sí? Entonces lo tenés que modelar aparte. Lo modelás acá. Nosotros le pusimos azúcar, pero en realidad es código 3F, qué sé yo. Es ese producto el que acaba de encontrar, digamos. Y lo modelas aparte, y a este le preguntas get datos productos. Y a este preguntas su marca, ¿sí? Y estos son claro, los datos que vos le mostrás al actor a través de la pantalla. perfecto. ¿Sí? ¿Se Sí, sí, entiende? Entonces es lo entiendo. importante que los modelen separados. ¿Sí? Bueno. Bueno. ¿Estamos bien hasta acá, chicos? Vamos al siguiente caso. ¿Qué pasa si vos querés modificar algún atributo propio, pero para todos los objetos de la clase? Ahí modificamos el precio de ese objeto, de la azúcar esa. Ahora queremos modificar atributos de todos los objetos de la clase. Entonces, Entonces, fíjense, sí, puede que nos quedemos antes, o sea, que no lleguemos hasta lo que había de azúcar, o sea, lo hacemos todo directamente de ahí. exactamente. No es necesario identificar un producto separado, sino que trabajamos sobre el mismo producto que maneja la colección, ¿cierto? Fíjense, el caso sería, todos los objetos de la clase producto tienen un incremento del 10%, ¿sí? Ese sería el caso. Entonces, como decía el compañero, efectivamente, fíjense que trabajamos solamente con un objeto que representa todos los productos, ¿sí? Y el actor ingresa el porcentaje, el 10%, y el gestor invoca el método incrementar precios de producto. Y este método es un método iterativo porque va producto por producto, toma el precio de cada producto y le incrementa el 10%, ¿sí? Una vez que calculó, le hace el set precio nuevo a cada uno de esos objetos, ¿sí? Entonces, calcula, setea, calcula, setea, calcula, setea. ¿Está bien? Sí, ¿Se profe. entiende, chicos? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien.
Bárbaro. Bueno, vamos con lo que sigue entonces. La modificación de tributos propios para todos los objetos que cumplen un criterio, ¿sí? Hasta acá modificamos todos los objetos. Ahora vamos a modificar algunos objetos filtrados por algo, ¿sí? Entonces, Pero no fíjense, no es lo mismo que el de azúcar esto. y pasa que el azúcar era un solo producto, y acá tenés Ok. varios productos. Fíjate que el modelo es un poquito diferente, ¿sí? Ah. Dice, vamos a modificar el precio de aquellos productos que sean de la marca Sancor, ¿sí? Le vamos a incrementar el precio en un porcentaje, ¿sí? Es distinto a cualquiera de las dos anteriores. Fíjense cómo es. Lo primero que hace, vamos a ver cuál es la marca para filtrar, ¿sí? Entonces dice, bueno, seguramente antes levantó todas las marcas, se las muestra, esto no está modelado acá, se los estoy contando yo, acá estamos mostrando otro pedacito. Va, levanta las marcas, le dice, selecciona cuál es la marca a la que vos le querés aumentar el precio, y toma una marca, en este caso la marca Sancor del ejemplito que estábamos viendo. Entonces la pantalla agarra esa marca y se la pasa al gestor, ¿sí? Entonces el paso 1.1 dice buscar producto por marca, ¿sí? Entonces agarra y de todos los productos va a filtrar aquellos productos cuya marca sea la que tiene este puntero que acabamos de seleccionar, que sería en este caso la Sancor, ¿sí? Entonces le manda un mensaje iterativo que dice, ¿es tu marca? Y le manda por parámetro el puntero de la marca que queremos que identifique. Entonces viene cada uno, es tu marca, sos Sancor, sos Sancor, sos Sancor, sos Sancor. Y lo que ocurre acá es que nos quedamos con un subconjunto de productos, que son todos de la marca esta que nosotros le pedimos, que no son todos los productos, sino que es un subconjunto, pero que lo vamos a seguir modelando sobre este objeto producto, porque este representa muchos productos, ¿sí? Entonces, ahora el gestor tiene acá un vector con todos los productos que dieron true a este método, es decir, con todos los productos que son marcas Sancor, ¿sí? Lo próximo que vamos a hacer es decir, bueno, decime cuánto querés aumentar los productos marca Sancor. Entonces, el actor entra el porcentaje, toma el porcentaje, y de nuevo hacemos el incrementar precio, invocamos el método de producto que se llama calcular incremento, pero esto rojo se ejecuta sobre ese subconjunto de productos que seleccionamos antes, ¿sí? Entonces este rojo se ejecuta sobre menos productos que este negro, ¿sí? Y a esos que son de tipo Sancor, calculamos el incremento y seteamos el nuevo precio. Calculamos el incremento y seteamos el nuevo precio, ¿sí? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bien. Bien. Bueno, entonces hasta acá vimos cómo nos manejábamos con los atributos por valor, ¿sí? Que generaban un precio, un int, ¿cómo se llama? Me sale launch, el tipo de datos para valores que no son enteros. Float, ¿Cómo? float, ¿no es? Float, sí, float es un tipo de dato para valores no enteros. Bueno, entonces, ¿qué dice? Bueno, lo que vamos a hacer es cambiar a los productos que son de Sancor de sector.
Pero acuérdense que sector es un atributo por referencia de producto, ¿sí? Es distinto porque hasta ahora lo que estábamos haciendo era cambiar atributos por valor. Veníamos y le seteábamos el nuevo valor, y ahora lo que tenemos que setear diferente es un puntero al que apunta el producto, modificándole el sector, ¿sí? Veamos cómo hacemos eso. Bueno. Entonces, lo primero que hacemos es buscar el sector al que vamos a asignar a los productos. Entonces tenemos acá el método del gestor que invoca esta iteración que me permite levantar todos los sectores para poder mostrárselos al actor y que seleccione cuál es el sector que quiere modificar, ¿sí? Entonces trae todos los sectores, le pide al actor que seleccione alguno, el actor toma esa selección y en el gestor voy a tener un atributo donde me guarde el sector seleccionado, ¿sí? Que lo que guarda es el puntero a ese sector seleccionado. En dos, lo que hacemos es buscar los productos que tenemos que marcar, digamos, ¿sí? Por marcas. Dijimos, todos los Sancor los vamos a cambiar de sector, o le vamos a asignar un sector. Entonces lo que vamos a hacer acá es, supongamos que ya teníamos el gestor conocía cuál es la marca Sancor, cuál es el puntero de la marca Sancor, agarraba y le decía a todos los productos, ¿es tu marca? ¿Sí? Entonces decía, bueno, dame el subconjunto de productos cuya marca es Sancor, ¿sí? Entonces ahora el gestor tiene un vector con todos los productos de tipo Sancor. Y por último, asignar el sector, ¿sí? Los modelamos estos subconjuntos sobre el mismo producto porque dijimos, este producto modela muchos productos, ¿sí? Entonces, ven que siempre le mandamos mensajes con asterisco. Entonces, el último método es setSector. ¿A quién? A todo ese subconjunto de productos que seleccioné un rato antes, le mandamos ahora el sector que seleccionamos al principio, ¿sí? Y le seteamos ese valor a la referencia que tiene el producto con el sector. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe, se entendió. Bueno. Entonces, ¿qué vimos? Vimos la posibilidad de modificar atributos propios para un solo objeto que lo buscábamos con algún criterio, lo encontrábamos y le cambiamos un atributo por valor. Después vimos que podemos modificar atributos propios a todos los objetos que cumplen algún criterio. Filtramos un conjunto de objetos y modificamos los atributos por valor de ese conjunto de objetos. También podemos modificar atributos para todos los objetos de la clase, y luego también podemos modificar atributos por referencia para objetos de una clase que cumplen un criterio, ¿sí? Que eso es lo que vimos recién. El ejemplito de Sancor, cambiar de sector a los productos de tipo Sancor. Bueno, lo que viene ahora tiene que ver con cambios de estado, que es un tema que les cuesta un montón, que siempre tratamos de explicárselo de la mejor manera. Yo preferiría, ya que tenemos una clase más, dárselos la clase que viene, que van a estar ustedes más despejados, porque ahora me parece que terminar con esto, no sé si ya están atentos, y después de 1 hora y media de escucharme a mí hablar, porque es re importante y porque donde más se equivocan
y siempre corregimos los mismos errores. El método setSector no debería ejecutar a la clase sector. Bueno, este es uno de los problemas que tenemos, no debería, contestando lo que pregunta Walter, y es un tema que justamente eso nos pasa con los estados, digamos. Esta confusión es la que justo les hablaba recién, que típicamente nos pasa muchísimo con los estados, que se los voy a explicar claramente la clase que viene. Vayamos a lo del sector, para ver, si vos lo entendés con el sector, después con los estados te va a costar menos entender. Lo que pasa es que en casi todos los dominios hay cambio de estado todo el tiempo, ¿no? El setSector no se ejecuta la clase sector, ¿sí? Vos acordate, mira, vamos a la estructura. Fíjate, en sector, vos tenés un atributo, setSector no puede ser un atributo de la clase sector, ¿sí? Los get y los set, vamos a tener get y set para los atributos de la clase, ¿sí? Ya sean atributos por valor o atributos por referencia. La clase sector no tiene ni va a tener jamás ningún atributo, ni por valor, ni por referencia, que se llame sector. Por lo tanto, esta clase jamás debería tener un get o un set sector. ¿Me entendés, Walter, lo que estoy diciendo? El que sí va a tener un get o un set sector es la clase que se relaciona con sector, ¿sí? Entonces, así como no quiero ver jamás en la vida un get sector de la clase sector, tampoco quiero ver un set estado de la clase estado, ¿sí? Porque el que puede tener un set sector es la clase producto. Este va a tener un set sector, ¿sí? Porque lo que dice es, seteame al atributo referencial sector, seteale algo, ¿sí? El único set que puede tener es set número, y nada más. Es el único set que puede tener la clase sector. Y la clase estado puede tener set nombre o set ámbito, pero seguro no va a tener set estado. El que puede tener set estado es la clase que referencia a ese estado. ¿Se entiende, chicos, lo que estoy diciendo? Claro, porque estaríamos cambiando la referencia del producto hacia el sector. Depende de las relaciones, ¿sí? ¿Se entendió, Walter? Chicos, esto es re importante, ¿sí? Porque se equivocan mucho con eso y eso está mal. Los get y los set que ustedes pueden ejecutar en las clases tienen que ver con el nombre de los atributos. Y raramente ustedes les van a poner a una clase sector un atributo que se llama sector. Le van a poner nombre, número, ¿sí? Si acá hubiera un atributo sector, podríamos ver. Yo les recomendaría que nunca le pongan el mismo nombre de la clase a los atributos de la clase, ¿sí? ¿Por qué? Y porque la clase que lo referencia va a usar ese nombre. El que tiene que tener un set sector es el producto, ¿sí? Profe, ¿y por qué son muchos set sector? Porque se le van a cambiar a muchos productos. Sí. A ver, veamos a qué te Porque referís con asterisco. en el punto 3.1 asterisco set sector tiene el asterisco de muchos. ¿Acá? Claro, porque vos vas para cada uno de los subconjuntos de productos de tipo Sancor, suponete que tenés Claro. 10 productos de tipo Sancor, Claro, para necesitas cada uno. hacer set sector cada uno, 10 veces. Claro, es un loop. Exactamente, es un loop, Haga. exactamente. Perfecto. Es Profe, re importante la pregunta que preguntó Walter. Si alguien no entiende, lo charlamos de nuevo todas las veces que haga falta, porque es re importante que ustedes entiendan eso, chicos. Si no, después lo hacen mal. le iba a consultar de que usted dijo que queda una semana. Bueno, la clase que viene es la última clase antes del parcial, ¿no es cierto? Teórico. Claro, la semana que viene, que no, se anuló el feriado puente, que es la clase del 24, es el 24, ¿cierto? Sí.
Exactamente, el lunes 24 sería nuestra última clase. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a repasar las últimas slides de esta misma presentación, donde están esos temas de los estados que le comentaba, que esa confusión, exactamente lo que Walter acaba de preguntar, ¿sí? Por eso quiero que ustedes estén bien despejados, arrancamos la clase con eso, porque se equivocan muchísimo con eso del set de estado. Profe, Y ¿podríamos hacer en la segunda parte un repaso de los temas? Sí, sí, ustedes traigan todas las dudas que tienen y repasamos, y si quieren revisamos otras presentaciones, o lo que quieran, ¿sí? Y si nos queda tiempo podemos hacer Perfecto. un práctico, ¿no? El parcial, ¿cómo va a ser la modalidad? Son 4 preguntas ¿A para que desarrollar? ustedes desarrollen, sí. No se Ok. puede volver atrás. Una vez que terminaron una pregunta, pasan y no pueden volver atrás. Les digo para que estén preparados anímicamente a la situación, ¿sí? Y dura 2 Ustedes, horas, ¿no es cierto? no sé, creo que sí. Y Ya la me lista, voy a fijar porque nos han hecho cortar del año pasado nos han pedido que cortemos la cantidad de tiempo de los parciales. Y como sacamos antes eran 5 preguntas, y ahora son 4. capaz 1 hora y media. Sí, me voy a fijar en los protocolos nuevos, no me los acuerdo de memoria. Ustedes, chicos, lean bien los protocolos para rendir Sí. parciales porque tienen que atenerse a eso, ¿sí? Y puede, no sé si tiene a mano los temas que entran, en las unidades o los temas. Hay Así. una sola unidad que es análisis, es el capítulo 8. Sí, me espero un segundo que lo anoto. Mirá, Sí, tenés que ir, miren, voy a dejar de compartir esto y les vamos a ir al aula virtual y les muestro para que ustedes se manejen tranquilos. buenísimo. Está todo documentado, ¿sí? Me imagino, la cátedra de diseño va a estar todo documentado. Sí, somos... ahí espérenme un segundito que voy a abrir el aula virtual. Ahí tengo abierta, mira. Bueno, ahí les comparto un poquito el aula virtual. Ahora, acá estamos. Fíjense, a ver, acá los chicos están escribiendo cosas en el chat. ¿Va a haber un Zoom también por cualquier duda? No, en la parte teórica no hay Zoom porque, digamos, no... digamos, la comprensión de la consigna es parte de lo que se evalúa, ¿no? No hacemos ninguna pregunta ni rara ni rebuscada. Digamos, si ustedes estudian y entienden de lo que estamos hablando, tienen que poder entender las consignas, ¿sí? Entonces eso ha sido así ahora, y presencial lo mismo, ¿sí? La comprensión de la consigna es parte de lo que se evalúa. No se nos ocurre hacer nosotros queremos que nuestros alumnos vaya bien, pero ustedes tienen que estudiar, digamos, ¿no? Si ustedes creen que porque pueden tener toda la bibliografía abierta durante la ejecución del parcial, y no tocan nada, no leen, les va a ir mal, porque hasta que encuentren, por más buscadores que tengan, chicos, yo soy informática, yo también sé usar todas estas cosas, y la idea nuestra es no ver qué tan bien cortan y pegan las soluciones, o qué tan bien cortan y pegan lo que nosotros les preguntamos, sino que vamos a requerir cierta elaboración. Si ustedes no han estudiado un poco, y en ese tiempo que tienen no van a poder elaborar nada, ¿se entiende? Entonces, la idea es que estudien. Digo, no se confíen que en el tiempo del parcial van a tener tiempo de buscar y cortar y pegar, entonces se relajan y no hacen nada, porque no va a servir, porque obviamente que no te voy a preguntar una cosa que esté escrita en algún lado para que vos... Chicos, a mí me ha pasado corregir parciales que tenía links a Wikipedia dentro de la respuesta. Entonces voy a decir, para eso, digamos, yo para qué quiero perder en leer cosas que las cortan y las pegan de los libros. No me interesa, porque necesito evaluar si ustedes entendieron algo. Entonces hacemos preguntas orientadas a eso. Y como les digo, van a ver que la consigna dice, la comprensión de la consigna es parte de lo que se evalúa. Entonces no hay ningún sub. Se les va a abrir el parcial a una determinada hora, ustedes escriben lo que saben, termina el parcial, se acabó ya. Hay algunas, lo que sí me preguntaron en el otro curso, y que lo vamos a ver para despejar las dudas, el documentito ese
Este documentito, fíjense, están viendo mi aula, Profe, ¿no es cierto? Profe, Sí. disculpe, le hago una consulta. Ahí dice en el protocolo que por alguna pregunta tenemos que subir un archivo PDF. ¿Es Sí. así en todas las preguntas o va a haber en el cuadro va a haber un cuadro de texto y ahí nosotros tenemos que desglosar la respuesta de la pregunta? Hay algunas que son, ustedes tienen que escribir, y hay otras que ustedes tienen que hacer algún dibujito, algún gráfico, una tabla, una cosa así. En eso yo les recomiendo que agarren un papel, le El dibujo hacemos con el escriben el carnet. dibujo, la tabla, lo que sea, le sacan la foto, la convierten a PDF a la foto y la suben, ¿sí? Perfecto, entendido. Entonces, fíjense, acá, material, acá en general está, no, acá en general, fíjense, clean, apunte, este apuntito, herramientas para la presentación de información. Este apuntito yo quiero que ustedes le peguen una miradita. Si alguien tiene dudas, la clase que viene me preguntan cuáles son las dudas, ¿sí? ¿Qué dice este apuntito? Como nosotros necesitamos que ustedes hagan alguna elaboración, entonces les pedimos que comparen cosas. Entonces les decimos, haga una tabla comparativa, y usted tiene que saber qué es una tabla comparativa, ¿sí? No se confíen en la intuición que ustedes tienen, porque muchas veces les sale mal. Una tabla comparativa tiene que tener las cosas que ustedes comparan y los criterios de comparación, ¿sí? Entonces, si ustedes no ponen los criterios de comparación, la tabla comparativa de ustedes le va a faltar un aspecto importante. Entonces, este apuntito resume algunas técnicas para hacer comparación, donde nosotros les pedimos que usen esas herramientas para presentar con alguna elaboración propia los temas de los que estamos hablando en el teórico. ¿Está bien? Entonces, péguenle una miradita y de último la clase que viene repasamos. Si ustedes no entendieron, algunos no saben cómo hacer un diagrama de Venn, que les permite mostrar cuáles son aspectos que son comunes y aspectos que son distintos de algo, digamos, esas cosas que son medias básicas, pero bueno, están puestas ahí y les podemos pedir que usen alguna de esas herramientas en particular para mostrar algo. Y tienen que usar la herramienta que nosotros les pedimos. Le decimos cuadro comparativo, no quiero que me hagas cualquier otra cosa, quiero que me hagas un cuadro comparativo, ¿sí? Entonces, fíjense, las miran, y si alguien no entiende algo, es bastante sencillo, pero igual, si alguien no entiende y quiere consultar, lo vemos en la clase que viene. Veamos un poquito la bibliografía. Yo tengo una pregunta después con eso, cuando A ver. veamos. Este libro, el proceso unificado de desarrollo, el capítulo 8, es todo el capítulo de análisis, que es de la unidad 1. ¿Sí? ¿Dónde subió Judith la... Les voy a mostrar, la modalidad académica está acá, Calculo que está ¿no? en general. Ustedes esto tienen que buscarlo en la modalidad académica. Está, la modalidad académica, esta. Fíjense, acá, ¿ven? Unidad 1, análisis de sistemas de información orientado a objetos con UML. Es todo esto. Lo que se evalúa en este parcial es la unidad 1. Es todo esto. O sea, abajo dice capítulo 8, el proceso. ¿listo? Capítulo 8 del proceso unificado de desarrollo. Perfecto. ¿Sí? Ahí está. Después, el lenguaje de modelado unificado, estos capítulos, que son las preguntas sobre UML. ¿Se acuerdan que vimos UML? Sí. En el Sí, repaso profe, ese que hicieron ustedes en la clase invertida. quería hacer una aclaración para los compañeros y también hay algo que no está claro. Ese libro dice, bueno, capítulos del 2 bueno, una lista entre el 2 y el 25, Ujú. pero no es el libro que está en el material bibliográfico, hay otro libro. El Eh, programación UML 2.0. no, ese no. El lenguaje El modelado. lenguaje unificado de modelado, hay dos de esos. Yo tengo dos. Uno que es manual de referencia y el otro era, no me acuerdo el nombre.
ahí lo tengo abierto acá, guía de usuario. Ahí ese que tiene 25 capítulos es el que es guía de usuario. Pues no aclara ahí bien, pero bueno, después yo lo deduje por la cantidad de capítulos. Pero bueno, quería estar seguro o Son aclararlo. 3 libros. Sí. Uno que Sí. escribe Jacobson, que es este, el de Jacobson es este. Ujú. Él es el autor principal, el proceso unificado de desarrollo, del cual usted tiene que ver el capítulo 8. Y después, el lenguaje de modelado unificado es el que escribe Butch, ¿sí? El autor principal es Butch. Fíjense que tiene, que explica UML, esta es la versión anterior. Y después, en la versión 2.0, hay algunas cosas que están distintas y cambiaron. Por ejemplo, que agregamos nuevos, se agregaron en UML 2.0, tenemos los diagramas de timing, hay diagramas nuevos que en la versión anterior no estaban, ¿sí? Apuntes O sea, de patrones de software, este es el apuntito ese donde están los GRASP, ¿se acuerdan? Patrones GRASP. Ujú. Y el Sí. capítulo 16 de UML y patrones, que tiene, hay una parte que está acá en el apuntito de Judith, y es cortito, léanlo, les sirve, digamos. Ustedes, digamos, esto es una universidad, ustedes tienen que estudiar, leer libros y tener una formación, digamos, donde puedan responder preguntas solventemente y manejar el lenguaje que les da leer un libro, que es muy distinto de ver una presentación, ¿sí? O sea, el compañero dice que el apunte que está subido del lenguaje de modelado unificado no es el que necesitamos para estudiar, que hay otro, que es el guía de usuario. Claro, es el que ahí acabo de ver la lista de autores y claro, aparece primero Butch. No es el que está subido. Yo lo tengo, si alguien lo quiere. ¿Podés pasar Ya el link veo. por algún lado? Yo lo tengo descargado, pero bueno, ya veo si lo subo a algún lado o está. Eh, No hay problema. ¿cómo es, Te lo- cómo es tu nombre? No veo. Daniel es mi nombre. Ahí o lo pongo en un foro o algo así. O Si en le puedes poner el. en el foro de la materia, mortal. Gracias. Ahí lo trato de hacer. Bueno, Bueno, profe. ¿algo Entonces son más, chicos? cuatro preguntas a desarrollar de esos temas. Claro, son 4 preguntas a desarrollar de estos temas. Les digo cortito, digamos, lo que seguro va una pregunta de GRASP, seguro va una pregunta de UML y seguro va alguna pregunta de los artefactos que usamos en el análisis, ¿sí? Y la cuarta es alguna de esas otras. Bueno, De los profe, artefactos. Puede ser a otra pregunta del proceso unificado, ¿sí? De las cosas que hemos ido viendo. ¿podría pasar su email por las dudas de mandar alguna consulta antes de la clase de la semana que viene? Mira, ahí te muestro. Eso está. Sí, en contacto, sí me acuerdo, está ahí. Me acuerdo, pero Acá bueno, está, ya fíjense. que está usted acá. Ya que está, aprovechen, me parece muy bien. Acá está, ¿ven? Miren, chicos. Sí, ahí está. ¿Ven? Está mi mail Perfecto. personal, el de Inés y el de Moni. ¿Mm? Bueno, ¿alguna otra duda? Sobre el práctico aplicación integrador. ¿Cuándo es la primera entrega? Em, Ahí tiene que estar, me parece. Creo que ya a está ver, subido, ¿o vamos a no? ver acá, no tenemos un... Acá. Ah, no. No. Miren, las cosas del práctico les vamos a preguntar a las chicas, porque yo a veces no estoy en el último... El Ahí libro de escribiendo. Arlo no está Ahí subido. Y no, que chicos, no. Nosotros lo que conseguimos se lo disponemos, hay cosas que no las conseguimos. ¿Sí? O sea, el material este es porque lo conseguimos nosotros, lo tenemos disponible. Obviamente que le ofrecemos a nuestros alumnos todo lo que nosotros conseguimos. Lo que nosotros no conseguimos, no lo conseguimos. Yo lo tengo, el Arlo mío es una fotocopia, es lo que conseguí. En castellano, lamentablemente.
No, no, no está, no está. No, no, bibliografía, obviamente que todo lo que nosotros les podemos, lo que conseguimos online, se lo facilitamos porque entendemos que esta situación es difícil, que uno no puede andar girando por biblioteca. No sé ni siquiera si la biblioteca de la Facu está abierta. No, está cerrado. Está cerrada. Re piola la Facu, podría estar tanto abrir. Estaría bueno que podemos disponer de los libros. Y sí, bueno, yo entiendo, ahora es una situación horrible, pero Bueno, pero hay tantas cosas abiertas y la biblioteca no. sí, tal cual. Y Eh, aparte se podría aplicar un protocolo en la biblioteca, podés poner lugares lejos y todo eso, pero bueno, no, no voy a opinar. Chicos, ¿algo más? no, nada más. Bueno, la clase que viene, por favor, fíjense y saquémonos las dudas del documentito de las herramientas, porque a mí me parecía que era algo muy sencillo, pero después me daba una pena tener que bajarle puntos o no ponerle puntos, porque no usan bien las herramientas. Así que si hay dudas, pregunten. Todavía estamos en... Lo que no me pueden preguntar es el 31, porque no me pueden preguntar ahí. Tienen que preguntar antes. ¿Sí? Hagamos eso. ¿Mm? Bueno, No, muchas gracias, que tengan muy buena semana, por favor cuídense. Y nos vemos el lunes que viene. Gracias, profe. Hasta el lunes que viene. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, profe.